En este video vamos a ver un poco sobre los experimentos de comparación simple y vamos a empezar hablando de las pruebas que podemos hacer para la media en una población. Entonces hablamos de las pruebas para medias que pueden ser con conocimiento o sin conocimiento del valor de la varianza poblacional. En este caso, si trabajamos con la varianza conocida, hablamos de que debemos de utilizar un estadístico de prueba Z. Vamos a ver más adelante qué es lo que podemos hacer si de repente no conocemos cuál es la varianza. El estadístico de prueba va a ser diferente. Independientemente de la hipótesis alternativa que tengamos, el estadístico de prueba siempre va a ser el mismo. Podemos tener hipótesis alternativas en donde buscamos que la media de esa población sea diferente de un valor predefinido o que sea menor que, mayor que. En función de la hipótesis alternativa vamos a tener los criterios de rechazo. En el caso de que busquemos la diferencia de la media respecto de un valor predefinido, pues vamos a estar comparando el estadístico de prueba o calculado contra el estadístico crítico de alfa medio, es decir, de un nivel de significancia medio. Mientras que si buscamos que sea menor que o mayor que, lo vamos a contrastar contra el estadístico crítico para el nivel de significancia completo. Hay que tener en consideración que para las hipótesis alternativas menor que y mayor que, aunque la hipótesis nula diga igual que, pues estos son definitivamente los complementos. Entonces, en el segundo caso, tendríamos que si la hipótesis alternativa es que la media sea menor que un valor específico, la hipótesis nula viene dada porque la media es mayor o igual que ese valor. Y en el tercer caso, pues si la media es mayor que un valor específico como parte de la hipótesis alternativa, la hipótesis nula nos diría que la media es menor o igual que ese valor. Veamos un par de ejemplos. El primero nos dice que supuestamente la viscosidad de un detergente líquido debe promediar 800 centistocks a 25 grados Celsius. Se colecta una muestra aleatoria de 16 lotes del detergente y la viscosidad promedio es de 812. Suponga que se sabe que la desviación estándar de la viscosidad es sigma igual a 25 centistocks. Enunciar las hipótesis que deberán probarse, probar estas hipótesis utilizando un nivel de significancia del 0.05 y a qué conclusiones se llega, cuál es el valor P para la prueba y encontrar un intervalo de confianza del 95% para la media. Empezamos, bueno, antes de plantear las hipótesis hay que tener en consideración que en el ejemplo tenemos una muestra de tamaño n igual a 16, que es equivalente a los lotes que hemos utilizado, una viscosidad promedio que ya está calculada y nos dicen que es de 812 centistocks, una desviación estándar que es poblacional y es igual a 25 centistocks. Luego tenemos el nivel de significancia ya predefinido en 0.05, lo que nos indica que debemos trabajar con un nivel de confianza del 95%. Las hipótesis que interesan probar es, en el caso de la hipótesis nula, que la media de la viscosidad sea igual a 800 centistocks versus una hipótesis alternativa en donde buscamos que la media sea diferente de los 800 centistocks. Puede ser menor que 800, mayor que 800, pero no 800. El estadístico de prueba que vamos a utilizar es el Z sub 0, como ya lo veíamos, el cual viene definido por la diferencia del valor promedio menos la media que queremos probar, dividido por la desviación estándar entre la raíz de n. Si sustituimos los valores, llegamos a que Z0
o el estadístico de prueba es 1.92. Para llegar a una conclusión mediante el estadístico de prueba, tenemos un criterio de rechazo, el cual nos dice que este estadístico de prueba en su valor absoluto tiene que ser mayor que el estadístico crítico para un nivel de significancia medio, es decir, un Z de 0.025. Si buscamos en tablas en donde ya se encuentran los valores de Z para ciertos niveles de significancia, o si de repente utilizamos la calculadora programable o utilizamos una hoja de cálculo, podemos encontrar que este Z es igual a 1.96. El valor que calculamos es 1.92, entonces vemos que 1.92 es menor que 1.96. Esto no coincide con nuestro criterio de rechazo, lo que nos lleva a concluir que fallamos en rechazar la hipótesis nula y por tanto tenemos evidencia de que el valor promedio o la media de la viscosidad es de 800 centistoks. Veamos cómo podemos determinar este valor crítico haciendo uso de tablas y haciendo uso también de una hoja de cálculo. En este documento tenemos la tabla de valores críticos o también las probabilidades acumuladas de la distribución normal estándar. Esto es fácil encontrarlo en cualquier libro de probabilidad y estadística o en el libro de diseño y análisis de experimentos o incluso en la web. Es muy importante tener en consideración qué área es la que nos está mostrando la tabla. En este caso, algunas suelen contener este dibujito en donde nos hacen saber qué área es la que nos están dando. O en todo caso nos van a decir si nos están mostrando el área acumulada a la derecha o a la izquierda. En este caso lo que estamos teniendo es el área acumulada a la izquierda. Si vemos, inicia con 0.05, es decir, con un Z de 0. Aquí componemos el valor de Z, esto es 0.000. Entonces aquí para el valor medio, obviamente el área que ya traemos acumulada es de 0.5. Algunas otras tablas nos podrán mostrar en un Z de 0 de repente una probabilidad de 0 porque nos van a mostrar nada más el área después de la línea media. Va a depender de la tabla. En este caso a nosotros nos interesa conocer el Z para un nivel de significancia de 0.025. En este caso, como lo que queremos es la colita que está al extremo derecho, debemos de tener en consideración que si todo el área es de 1, entonces aquí vamos a tener un un área complementaria al 0.025, es decir, un área de 0.975. Entonces buscamos dentro de los valores que están en la tabla un 0.975. Podemos ver que en este punto de acá tenemos el 0.975. Esto corresponde con un 1.96. Entonces en el 1.96 vamos a tener 0.975 de área acumulada, ¿sí? Y el área restante sería el 0.025. Así encontramos nuestro valor crítico en las tablas. Con el uso de una hoja de cálculo o un libro de Excel podemos determinar los valores del estadístico crítico, el valor crítico, a partir de la probabilidad que nosotros andamos buscando, en este caso del nivel de significancia. Podemos emplear la función dist normal estándar inversa. En este caso, el argumento que nos pide la
función es la probabilidad. Entonces, a mí me interesa para una probabilidad de 0.025 que me diga cuánto es el valor de Z o nuestro valor crítico. Y en este caso nos dice que es 1.95 negativo. Si queremos el otro extremo, obviamente tendríamos que colocar el valor de 0.975 y obtendríamos el 1.95 positivo. Y ahí podemos tener los dos extremos. Vamos ahora con la siguiente parte. Nos decían que interesaba conocer el valor P de la prueba. Para ello, partamos de hablar de la distribución normal, que es con la que estamos trabajando. Y en este caso vemos que tiene una forma de campana, conocemos que es simétrica al centro. La distribución normal estándar tiene una media de 0 y una desviación de 1. Y en este caso podemos hablar de que tenemos una región de confianza que va a estar enmarcada en dos valores críticos. Para nuestro ejemplo, estos valores que están acá son los que hemos calculado, nuestro estadístico de prueba. Como la curva es simétrica, nosotros calculamos un valor de 1.92, que correspondería con la línea verde que está a la derecha. Pero es equivalente al 1.92 negativo que está al lado izquierdo. Entonces nuestra región de confianza estaría enmarcada en esta zona de acá. El valor P son las áreas que están fuera de esa región de confianza, es decir, la colita que está acá en la parte previa a la línea verde del lado izquierdo y también en el área que está posterior a la línea verde del lado derecho. Entonces estas dos colitas nos van a indicar cuál es el valor P de nuestra prueba, que es el máximo valor de significancia que yo podría tomar para no cometer el error tipo 1. Entonces en este caso vamos a ver que para el caso de 1.92, es decir, la línea verde que se encuentra a la derecha, podemos encontrar una probabilidad de que ese Z sea menor que ese valor, es decir, toda el área bajo la curva que está a la izquierda. Todo lo que encontramos acá es igual a 1.92. Es igual, a 0.9712. Toda esta es la probabilidad de encontrar un valor menor que 1.92. También podemos decir que para un Z de menos 1.92, es decir, el que se encuentra en la línea verde del extremo izquierdo, podemos determinar una probabilidad de que el Z tome un valor menor que ese 1.92, es decir, este extremo de acá. Este extremo de acá sería lo que tenemos en la curva completa, que recordemos que toda función de densidad de probabilidad tiene como área bajo la curva 1, entonces este 1 le vamos a restar todo esto que tenemos acá, todo lo que está aquí acumulado. Esto que está aquí acumulado es lo mismo que hemos calculado previamente, es decir, si yo pienso en lo que tenemos acumulado desde la línea verde del 1.92 hacia menos infinito, es lo mismo que acumularíamos desde la línea verde del menos 1.92 hasta el infinito positivo, porque hay simetría. Entonces, 1 menos 0.9712 nos diría que esta pequeña colita es de 0.0288. Por el mismo efecto de simetría, como yo lo que ando buscando es la suma de estas dos áreas, yo puedo venir y multiplicar por 2 y encontraría el área total comprendida en estas dos colitas. Eso nos daría 0.0576. Y a eso es a lo que vamos a llamar valor P de la prueba. Entonces nuestro valor P es de 0.0576. Ya veíamos previamente que si yo encuentro que mi prueba tiene
un valor P superior al nivel de significancia que hemos establecido, yo debo de fallar en rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor P es menor que mi nivel de significancia, debo rechazar mi hipótesis nula. Entonces, en este caso, como hemos encontrado un valor P de 0.0576, yo fallo en rechazar mi hipótesis nula y digo que efectivamente la media es de 800 centistocks, que tengo evidencia de ello. Veamos con una hoja de cálculo cómo determinar también el valor P. Determinar el valor P es la función distribución normal estándar. Y en este caso el argumento que nos solicita es la Z. Para nuestro caso vamos a colocar 1.92 y le damos a aceptar. Aquí nos dice que el área que se lleva acumulada hasta 1.92 es de 0.9725. Si en lugar de 1.92 colocamos menos 1.92, obtendríamos el área de 0.027. Esta, como vamos a obtener nada más un extremo, la multiplicamos por 2 y obviamente obtendríamos nuestro valor P de 0.0548. El último literal nos pedía el intervalo de confianza. Para ello vamos a partir del criterio de rechazo. Recordemos que el criterio de rechazo nos dice que el valor absoluto de nuestro estadístico de prueba tiene que ser mayor que el valor absoluto del estadístico crítico o al nivel de significancia medio. Esto es para rechazar nuestra hipótesis. Pero si lo que queremos es conocer en dónde no se rechazaría o fallaríamos en rechazar, pues tendríamos que recordar la gráfica y pensar en esta zona que llamamos región de confianza. Esta región de confianza la vamos a encontrar enmarcada en donde entre los límites de Z de alfa medio, o sea, la colita inferior, y de Z de 1 menos alfa medio, la colita superior. Entonces buscamos un Z que se encuentre al interior de estos extremos. Si sustituimos el estadístico de prueba en esta inecuación, tendríamos que, pues queremos que y barra menos mu sub 0 dividido entre sigma sobre raíz de n sea mayor que z de alfa medios y menor que z de 1 menos alfa medios. Desagregando esto y despejando la media, pues llegaríamos a la construcción de nuestro intervalo de confianza. Acá tenemos cómo debería de calcularse. Si luego sustituimos los valores que ya conocemos de nuestro problema, llegamos a que nuestra media debería de encontrarse arriba de 799.75 y abajo de 824.25. Si recordamos nuestra hipótesis nula dice que la media es igual a 800. Entonces, si ese 800 se encuentra en nuestro intervalo de confianza, nosotros fallamos en rechazar la hipótesis nula. Efectivamente, 800 es mayor que 799.75 y menor que 824.25. Por lo tanto, la conclusión, tanto con el intervalo de confianza como con el valor P, como con el contraste del estadístico de prueba versus el estadístico crítico, pues siempre es la misma. Y en este caso, fallamos en rechazar la hipótesis nula. Hay evidencia de que la media es de 800. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos que una muestra aleatoria de 64 bolsas de palomitas con queso cheddar pesan en promedio 5.23 onzas, con una desviación estándar de 0.24 onzas
prueba la hipótesis de que la media es igual a 5.5 onzas contra la hipótesis alternativa de que la media es menor que 5.5 onzas, al nivel de significancia de 0.05. En este ejemplo tenemos una muestra de 64, un peso promedio ya calculado de 5.23, una desviación estándar poblacional de 0.24 y un nivel de significancia de 0.05. La hipótesis que debemos probar es que la media es igual a 5.5 onzas versus una alternativa de que la media es menor que 5.5 onzas. Nuestro estadístico de prueba es el estadístico Z, porque conocemos la desviación estándar, y en este caso calculamos la diferencia entre el valor promedio calculado menos la media que queremos probar, es decir, 5.23 menos 5.50, dividido por la división de la desviación estándar poblacional entre la raíz de n. Esto nos lleva a calcular un estadístico de prueba de menos 9. El criterio de rechazo para una prueba de hipótesis alternativa de una sola cola, es decir, de uno de los extremos, nos dice que Z calculado o el estadístico de prueba debe de ser menor que el Z crítico con signo negativo. En este caso, buscamos en tablas o calculamos mediante una hoja de cálculo o con la calculadora programable cuánto es el Z que corresponde para 0.05. En este caso nos vamos a encontrar con un Z de 1.64. En negativo para el caso de la cola inferior. Entonces vemos que menos 9 efectivamente es menor que menos 1.64. Como se cumple el criterio de rechazo, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula de que la media sea igual a 5.5 onzas. Y esto nos dice que tenemos evidencia de que la media es menor a 5.5 onzas.